Buenas tardes, México e Hispanoamérica. Mi nombre es Islara y en esta ocasión tenemos como invitados a dos empresarios exitosos y creadores de este gran proyecto, el IESDE Business School. Antes de que nos compartan su valiosa experiencia, quiero presentarles a Alfredo Miranda, que es licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Finanzas y posgrado en Planeación Estratégica por la UDLA, maestría honorífica en Economía y doctorado en Administración de Organizaciones por la UPAEP. Participó en el curso taller para profesores del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocios de Harvard desde 2017 a la fecha con el doctor Michael Porter, fundador y profesor del IESDE. Fue consejero nacional, vicepresidente y presidente nacional de USEM. Actualmente es el director del IESDE. También está con nosotros Jorge Zárate, es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Filosofía y Letras, maestría en Dirección Estratégica de Empresas por el IESDE, fue gerente general de Grupo Primex Puebla, socio fundador y director general del IESDE, miembro del patronato de la Universidad Iberoamericana Puebla, rector de la Universidad del Valle de México, presidente de la Unión Social de Empresarios, presidente de Canacintra, y actualmente socio director de Armonesa y miembro de la Asamblea del IESDE. La verdad, para ti, empresario que estás del otro lado, que nos estás escuchando, esta entrevista vale mucho, ya que estamos hablando de un gran proyecto que es para ti que estás del otro lado. Quiero compartir contigo, que me estás escuchando del otro lado, que para mí es un día especial, ya que el IESDE fue mi casa durante 12 años. Sé que el ingeniero Zárate y el doctor Miranda, antes de ser exitosos empresarios, son grandes seres humanos, y esto es lo que vamos a escuchar en estos 30 minutos del programa. Para ti, director, dueño de empresa, vamos a ver en estos 3 bloques cómo se ha beneficiado el IESDE a la empresa, al empresario y a la sociedad. Quiero pedirles que con este entusiasmo que los caracteriza, nos platiquen cómo inició este gran proyecto, ingeniero. Pues inició en 1992, y yo diría que inició cuando empezamos a formarnos en cada quien de nuestra familia, porque el principal recuerdo que yo tengo al pensar en el IESDE es la formación que me dieron mis padres, y me acuerdo que conocí a Alfredo en su casa, no lo conocía en los negocios, y era una familia de primera. Estoy hablando de valores y de comportamiento y de educación. Entonces, cuando después de 20 años de estar trabajando en Primex tenía que mudarse a Tampico y yo tenía que cambiar de ocupación. Empezamos a analizar varias cosas y escogí como era mi amigo Alfredo para rebotar algunas ideas. Entre las 3 ideas fundamentales quedó una que era el IESDE, precisamente. En casa de Alfredo, una vez estando comiendo, me invitó a comer a su casa, estábamos con Cristi, que es su esposa, él y yo, terminamos de comer. Cristi dice, ahí se ven, porque pues yo voy a hacer cosas más productivas, y nos dejó platicando. Y entonces teníamos que escoger que si una fábrica de accesorios o una fábrica de plástico, etcétera, o deseamos traer al IPADE para acá, o formar un instituto para empresarios. En aquel entonces Alfredo era presidente de la Unión Social de Empresarios de México, yo era presidente a nivel nacional, y yo era presidente de lo mismo, pero a nivel Puebla, y teníamos un curso que se llama Curso de Formación Social, en el cual se ven los valores que deberían de tener que es muy conveniente que tengan los empresarios. Y esos valores, al terminar ese programa, dijimos, oye, ¿y ahora cómo se ponen en práctica? Y fue que nació la idea. Oye, está muy bien, pero estamos como muy en forma ideal. ¿Cómo los aterrizamos? Y entonces nos ocurrió hacer una escuela de negocios con valores, donde lo fundamental no fueran los resultados, sino fueran los valores. Pero los valores sin resultados, pues es muy cuestionable que sean valores, ¿verdad? Básicamente así empezó. Me acuerdo que empezamos a discutir
el nombre. Alfredo, después de como 30 nombres, Alfredo propuso el Yesde. Yo dije, oye, no se oye muy bien. Y él dice, sí, se oye muy bien. Y no sé si quieras agregar algo de esa tarde. ¿Tiene algún Alfredo. significado el Yesde, las letras? Bueno, pues evidentemente queríamos hacer un instituto que estuviera en el nivel superior y por eso tiene ese nombre, Instituto de Estudios Superiores. Y por otro lado, pues claramente enfocado al empresario y a la empresa, ¿no? Y de ahí que el tema tiene que ver con la dirección, es decir, con las personas que dirigen, con las personas que están al frente de las organizaciones, con los líderes de las organizaciones. Y además, bueno, pues sí, para nosotros tenía todo un significado, porque además estábamos en ese ramo que implica un riesgo, que es el tema empresarial. El emprender, el emprendimiento siempre implica riesgos. Y Jorge, especialmente Jorge, yo diría, tomó un riesgo importante, porque si bien Primex se iba a mover, pues Jorge tenía muchas opciones, ¿no? Y él decidió, lo dijimos así un poco coloquialmente, quemar sus naves, ¿no? Y se fue a trabajar en una bodega que teníamos en el negocio de la familia, en condiciones que no eran ni con mucho las mejores, y durante varios meses estuvo desarrollando, y debo decirlo así, con gran parte de la carga de su lado, el proyecto. Y bueno, sí platicábamos y yo lo ayudaba, pero bueno, finalmente yo diría que Jorge llevó el peso del desarrollo y además, sobre todo, el peso del riesgo de esa etapa inicial. Entonces, bueno, hay 3 o 4 cosas que había que añadir. Una ya la dije, que es que claramente estaba el tema del emprendimiento, porque nosotros sí creemos en eso. Creemos que la gran solución en los temas económicos de fondo es que haya un mayor número de emprendedores. Pensábamos, lo dijo Jorge, que era muy importante el tener un concepto integral de la sostenibilidad, es decir, que la responsabilidad social toca todos los aspectos de una empresa, empezando por supuesto por las personas. Y el otro tema es que las personas que dirigen son claves. Jorge tiene una frase que yo repito con frecuencia: lo que es el empresario es la empresa, lo que es el líder es la empresa, es la organización. Y eso tiene que ver en cómo se forma, cómo actúa, fundamentalmente cómo actúa, porque lo que ven las personas en las organizaciones es cómo se comporta el líder, ¿no? Cómo se comporta la persona que está al frente. Y eso sella, marca la cultura de la organización. Entonces yo diría que esos otros 3 puntos pues fueron muy importantes, y nada más los quería resaltar porque de alguna manera están en la conversación. No, y qué valioso es ver que este gran proyecto fue para los líderes, ¿no? Entonces me gustaría, sé que vamos a ir a un corte, y en el siguiente bloque me gustaría que nos platicaran un poquito de cómo ha beneficiado el Yesde a la empresa, al empresario y a la sociedad, ya que está tocando esta frase con la que inició el ingeniero Zárate, que la verdad es muy, muy valioso. ¿Y cuáles son estos beneficios que seguramente tú, que estás del otro lado, vas a querer saber? Entonces vamos a un corte y regresamos. Bueno, retomamos la plática que tenemos, y realmente es súper importante todo lo que nos está contando el ingeniero Zárate y el doctor Miranda, ya que es un proyecto de verdad sumamente valioso para ti que estás del otro lado. Y retomando el tema, me gustaría saber, empezó en 1993, ¿cuánto tiempo tiene el Yesde y cómo ha beneficiado? Vuelvo a repetir la pregunta: a la empresa, al empresario y a la sociedad. ¿Cuándo empezó el Yesde? Pues mira, los proyectos empiezan desde la gestación, aunque se empiezan a ver una vez que nacen. Entonces nació en noviembre, precisamente, octubre, noviembre, yo diría que octubre de 1992, donde se empezó a gestar todo esto del Yesde. Y después de esa plática con Alfredo, después del nombre, lo primero que hicimos es una lista de nombres de 25 gentes brillantes en Puebla, de las cientos que hay brillantes, ¿no? De las que conocíamos, y nos dimos a la tarea de visitar a cada uno de ellos. Yo me recuerdo mucho que visitamos
a 25 empresarios ilustres en aquel entonces, y no voy a omitir sus nombres porque podría yo olvidarme de algunos, para informarles que lo que íbamos a hacer, para tener su anuencia, que nos vieran como una gente que quería ayudar. Y lo primero que hicimos es reconocer que dos cabezas piensan más que uno. En lo particular, yo estaba acostumbrado a reportar a un consejo, entonces lo primero que hicimos fue formar un consejo de 7 personas, que yo creo que por justicia debemos repetir aquí, que son el doctor Francisco Jiménez y Ramírez, el maestro Javier Cabanas Gancedo, el maestro Luis Fernando García Cervantes, el maestro Carlos Nieto Irigoyen, el doctor Alfredo Miranda, desde luego, el Jorge Zárate Montaño, y el ingeniero, en aquel entonces era director de ILSA, Marco Antonio Mascarúa Flores. Yo diría que fueron los fundadores de esto, y desde noviembre nos estuvimos reuniendo consistentemente durante 14 meses antes de que naciera, 12 meses antes de que naciera literalmente el YESDE. El YESDE nació en papeles de notaría el 28 de julio de 1993. La primera sesión fue el 22 de octubre de 1993. El 15 de junio de 1994 salió la primera generación de muy buenos empresarios de Puebla que nos entendieron, y el primer presidente del consejo fue Alfredo Miranda, el primer director general fui yo. Después estuvo de enero, digamos, de 2003 primero al 31 de agosto de 2015, estuvo como director Herberto Rodríguez Regordosa. Después regresé yo hasta el 2011, y Alfredo ha estado al frente de 2013 en adelante. De presidentes de consejo han estado, voy a ser muy breve, el primero fue Alfredo, el segundo fue Marco Antonio Mascarúa, el tercero fue Javier Cabanas Gancedo, el cuarto fue Enrique Ramón Einzelin, y actualmente está el contador Mariano Saavedra. El primer gran mensaje es que dos cabezas piensan más que una, es el trabajar en equipo y la rendición de cuentas. El segundo gran mensaje es que nunca nos planteamos dar una clase de ética, sino que todas las clases son clases de ética, porque es el comportamiento, la capacidad de cumplir con tu palabra, la capacidad de actuar conforme ves la vida, lo que quisimos transmitir, y parte de la vida son los negocios. Entonces, un negocio basado en la verdad, en la honestidad, en el desarrollo de las personas, es, yo creo, lo que el YESDE ha aportado a la ciudad. No sé si Alfredo quieras añadir algo. Hay un tema que has dicho rápidamente, pero es que cuando enseñas algo, lo tienes que practicar, porque si no hay una inconsistencia. Y este tema que tiene que ver con la profesionalización y la institucionalización de los negocios, que nos parece fundamental, sobre todo en muchos de nuestros oyentes que seguramente tendrán empresas familiares o empresas de este tipo, pero inclusive las formales, bueno, pues es que haya un consejo de administración. El YESDE no ha dejado de tener juntas de consejo mensuales desde su fundación, ¿no? Lunes sin 28 fallar. Tenemos junta de consejo. Entonces, esto me parece que es un tema importante, porque cuando tú te sientas frente a un auditorio y hablas de que hay que profesionalizar y hay que institucionalizar para poder trascender en el tiempo, pues es algo que tienes que practicar, ¿no? Entonces, sí, nosotros sí creemos en eso, lo hemos practicado. Y regresando al otro aspecto que decía Jorge, y con tu pregunta, en el YESDE hay como una manera de pensar en lo que se refiere a la formación directiva, que tiene que ver con, hay que tocar primero a la persona. Si logras formar a la persona, eso te va a producir un mejor directivo. Si vas a tener un mejor directivo, eso va a resultar o a impactar en una mejor empresa. Y si tienes mejores empresas, tienes mejor sociedad, porque el hombre del siglo XX y XXI ha inventado esta forma
de hacer empresa, que es un poco distinta a la original, pero que se ha ido perfeccionando, y donde hay que reconocer que las únicas entidades que normalmente generan valor, que generan riqueza, para decirlo claramente, pues son las organizaciones que se llaman empresas. Entonces, este tema es fundamental para el desarrollo y crecimiento armónico de un país. Por eso es importante que haya más empresas, que haya más empresarios, y particularmente, porque no es un caso exclusivo de México ni de Hispanoamérica, las empresas familiares son uno de los bastiones, de las columnas que soportan la economía, porque como tú decías al principio, hay una señal en los fundadores, hay un espíritu que realmente, como también lo dijo Jorge, pues viene desde la familia, desde cómo te formaron, desde cuál es tu forma de pensar, cuál es tu filosofía, y eso es imposible que no se refleje en la empresa, vaya, porque es la manera como tú estás hecho. Muy bien, y me podrían platicar, porque bueno, sé que son bastantes años, y ¿cuántas generaciones han pasado por la institución? Pues mira, la verdad es que dependiendo los programas, Jorge habló del primero con el que iniciamos, que es el programa de alta dirección, pero a lo largo de los años el IESD, entendiendo su vocación, ha creado otros programas, y hace un poco más de 6 años fundó su primer MBA, su primera maestría en dirección, y recientemente una maestría especializada en finanzas, que también ha sido un tema muy socorrido por el IESD. Entonces, si bien en el programa de alta dirección vamos a iniciar la 19ª generación, hay programas que se han repetido en todos estos años, y para darte alguna cifra, bueno, pues el IESD tiene más de 2.200 egresados directos, y cuando hablo de esto hablo de sus programas específicos, como son estos que le llamamos nosotros de perfeccionamiento. Y se llaman así porque no es que las personas que lleguen al IESD no sepan lo que hacen, sino porque justo la idea es potenciar esas habilidades directivas que tienen. Pero, solo para darte una cifra, simplemente el año pasado pasaron por el IESD de 986 personas. Fíjate que el IESD está enfocado específicamente a un personaje que se llama el hombre de vértice. Y el hombre de vértice es aquella persona que cuando la gente de intendencia o los trabajadores o los administradores o los mismos gerentes no saben algo, cada uno de ellos va volteando la cabeza hacia arriba y preguntando, y en este caso, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a hacer? El hombre de vértice es aquella persona que cuando se voltea ya no tiene a nadie a quien preguntarle, que él tiene que tomar las grandes decisiones que normalmente afectan el futuro de la organización. Para esto se hicieron unos programas emblemáticos que se llaman insignias, que son el programa de alta dirección enfocado a los directores de la empresa, pero la alta dirección se encuentra conformada por los dueños de la empresa, los emprendedores y los directores, que no son necesariamente 3 personas, sino 3 funciones fundamentales. Una cosa es la dueñez, otra cosa es la iniciativa, y otra cosa es la capacidad para establecer el rumbo, el ritmo y el modo de hacer empresa. Esas 3 funciones que debe de tener una sola persona o varias personas, debe de estar en una o en varias personas, son lo que se llama el hombre de vértice. Y estos 3 programas que te digo, el programa de alta dirección enfocado a los directores, el programa de desarrollo directivo también enfocado al segundo nivel de los directores, y en la misma maestría son como los programas emblemáticos, y los demás programas que van complementando temas de dirección, todo enfocado en la dirección. Me parece muy bien, la verdad es que está, a mí me tocó muchas veces ver cómo llegaba un director general y durante el transcurso del programa decía que le había cambiado la vida. A mí eso me gustaría que me lo platicaran en el siguiente bloque, porque sé que hay varios testimoniales de importantes directores de negocios que han tenido un crecimiento o un cambio con estas herramientas directivas que han tomado en esta institución.
¿no? Entonces me gustaría mucho que nos platicaran un poquito de eso y bueno, y el crecimiento que ha tenido la institución y los cambios a futuro. Entonces, lo vemos en el siguiente bloque, vamos un corte y regresamos. Bueno, regresamos con esta interesantísima entrevista porque nos han dicho cosas sumamente valiosas. La verdad es un poquitito de todo lo que pueden ver en estos programas de desarrollo directivo para ti, director, que tienes una empresa, para ti que quieres crear una empresa. Este es el lugar donde tú puedes obtener estas herramientas directivas. Y bueno, para retomar la pregunta en la cual me quedé en el bloque anterior, pues a mí me gustaría mucho que me platicaran acerca de los testimoniales de estos directores cuando llegan al IESD, ¿verdad? Y cuando salen. Entonces, a lo mejor 2 o 3 casitos o un casito de éxito que puedan mencionarnos. Y bueno, ¿y qué sigue en el IESD después de este éxito que han tenido en México? Y sé que también a nivel internacional. Entonces, platíquenos un poquito de esto. Tiene que ver un poco lo del cambio. Es que cambio experimenta el empresario al entrar. Yo creo que el empresario al entrar, una de las características para que entre al IESD es que ya sepa hacer empresa. Entonces, no es que nosotros le enseñemos nada. Lo único que facilitamos es que ponga en orden todo aquello bueno que ha venido haciendo y que ponga en perspectiva aquello que debe de ir desechando y que no ha hecho tan bien y que algunos de sus compañeros le podrán estar aportando como pudiera ser mejor o alguno de los casos. Por eso en nuestro caso el maestro no se llama maestro, se llama facilitador, porque es el que hace que ellos mismos, los mismos empresarios hablen, los mismos empresarios dialoguen consigo mismos y vean qué es aquello que pueden cambiar ellos. Eso, el tema del cambio, me encantó la pregunta que hiciste, porque no es un tema de ¿qué van a aprender? No, pues no van a aprender nada. Van a cambiar algunas cosas que ya traen, porque si están ahí es porque son empresarios exitosos. Y otra cosa, siempre en las entrevistas, pues nadie entra si no lo entrevistas. Claro. Buscamos en la entrevista que haya tenido 1 o 2 reveses. Normalmente tienen 4 o 5 reveses, pero en realidad, si todo está sobre hojuelas, pues dudamos también que sea cierto. Quién sabe sea el empresario y que deba de entrar ya en ese momento, ¿verdad? Y todas las herramientas y todos los testimoniales, pues me gustaría decirlos, pero Alfredo yo creo que tiene ahorita más fresco eso que yo. Adelante, Alfredo. Bueno, yo creo que quien debe hablar de estos temas de cambio o de momentos coyunturales o de apertura de perspectivas o de abrir puertas, que son algunos de los lenguajes que escuchamos en las entrevistas, mi recomendación es que los busquen en YouTube, en el canal del IESD. Ahí van a encontrar una variedad de las expresiones reales, auténticas de los directivos que han pasado por el IESD. También en la propia página www.iesd.mx pueden encontrar algunas que están señaladas ahí. Y terminando o completando la idea de Jorge en ese sentido, yo creo que como algún destacado directivo dijo, el IESD puede ser un parteaguas en la vida empresarial. También hemos tenido casos notables donde personas que han entrado como directivos después se han convertido en empresarios, y personas que reflexionaron sobre su vida y dijeron, bueno, es el momento en que yo tengo que hacer un cambio de paradigma y a lo mejor hacer un cambio de vida o irme a otro negocio o empezar una empresa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver en el fondo con el modelo de aprendizaje del IESD y que Jorge ya apuntó una parte, que es esta reflexión en voz alta que a veces haces con tus compañeros que están participando en el mismo programa. El IESD fundamentalmente usa el método del caso, como la gran mayoría de las escuelas de negocio lo hacen, para lo cual nos hemos entrenado y lo hacemos de manera profesional. Y además del método del caso, bueno, pues evidentemente sí hay alguna conferencia, hay algunos talleres, pero el complemento, lo que redondea
mucho en un grupo, y por eso es importante la selección de los grupos, es la conversación que tienes con otra persona que, si bien está en tu mismo nivel directivo, viene de una industria diferente, procede de una extracción distinta, y entonces esa riqueza que se genera en lo que nosotros le llamamos una comunidad de aprendizaje. No, me parece perfecto, porque la verdad es que, como bien dice ingeniero, llegan y la verdad es que ya deben de tener una experiencia. Sí. ¿Qué experiencia deben de tener los directores para poder participar en un programa? 5 años dirigiendo la empresa. O, en el caso del programa de desarrollo directivo, 3 años en algún puesto directivo. Es interesante decir que en el IESDE no recibimos personas que no trabajan. Esto es muy importante porque nosotros en esto nos diferenciamos de otras escuelas de negocios. Las personas que van al IESDE son personas ocupadas, son personas que están trabajando, son personas que están imbuidas en el mundo de la empresa. Que siempre te dicen que no tienen tiempo y entonces les dices, pues ese es el que busco. Sí, tú eres mi cliente. ¿Tú eres mi cliente? Porque justo ese es el perfil. Inclusive en las propias maestrías nosotros solo aceptamos personas que están trabajando y que además pues sabemos que tienen ocupaciones, que viajan, que salen fuera del país, que tienen citas, que son gente ocupada. Entonces eso es lo que le da también mucha riqueza al modelo de aprendizaje, y por supuesto el IESDE ha ido incluyendo algunos medios modernos, medios nuevos para las plataformas electrónicas, los sistemas de comunicación, la videoconferencia, para poder atender estas necesidades tan dinámicas que tiene hoy un ejecutivo de una empresa, pues que se mueve por todo el mundo. Y esto tiene que ver también con algo que preguntaste, y es el tema de las relaciones internacionales. El IESDE ha fortalecido mucho sus relaciones internacionales. Ya comentaba Jorge el tema de Harvard, tenemos una relación ahí interesante en uno de los programas que nosotros damos, que es la microeconomía de la competitividad. Es un programa que damos simultáneamente con ellos. Algunos de nuestros profesores van cada año al taller de profesores. Muy bien, o sea, el IESDE está a la vanguardia. Y quiero que nos comparta, doctor, ¿qué programas están ahorita impartiéndose rápidamente para aquel que quiera inscribirse en programas, si no? No hemos comentado mucho, y quisiera destacar el programa que le llamamos de Empresas Familiares y Gobierno Corporativo. Nosotros creemos que una de las vocaciones importantes del IESDE como institución es el lograr que la empresa familiar, esa acrisolada institución que tenemos y que luego vemos desaparecer, es un interés especial del IESDE, la trascendencia de las empresas familiares a través de las generaciones. Lamentablemente me encantaría que el programa durara 1 hora, se pasó rapidísimo la media hora, y estoy feliz aquí de estar compartiendo con ustedes y con aquel director general. Me gustaría muchísimo que sigamos compartiendo. Acérquense por favor al IESDE. La verdad es una institución que, aparte de que tienes las herramientas directivas, se ve mucho reflejado el gran ser humano. Entonces todo lo que hemos compartido aquí con los dos fundadores ha sido sumamente valioso, y seguramente va a haber muchísimos comentarios. Por favor, escríbanos a enlace.com. Y para finalizar, quiero terminar con lo siguiente, aunque en nuestras redes sociales, si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos esclarecerla, pero quiero terminar con esto. El IESDE es mucho más que una escuela de negocios especializada en alta dirección. Es un espacio para transformar la vida, la profesión, la carrera, las empresas y el entorno de los empresarios y directivos que atienden a nuestros programas. Es decir, busca el desarrollo integral de sus participantes. Nos vemos en el siguiente programa en punto de las 14:40 horas con otro invitado especial en Hablemos de Negocios.